Cuando tenía 12 años, mi padrastro perdió los estribos durante una discusión en la cena y me gritó que, de todas maneras, yo no era su hijo verdadero, así que ¿por qué habría de importarle lo que me pasara? Mi madre se quedó sentada en silencio. Como siempre, no era la primera vez que decía algo así. Durante meses había estado lanzando pequeños comentarios sobre cómo yo no pertenecía realmente a la familia, que era solo una carga que había heredado al casarse con mi madre. Me repetía que comía demasiado, que costaba mucho dinero, que los padres de verdad no tenían que lidiar con los errores de otros. Todo empezó con cosas pequeñas. Hacía bromas sobre que no me parecía en nada a él. A diferencia de su hija biológica, de su primer matrimonio, se olvidaba de comprarme cosas cuando hacía las compras para la familia. Cuando la gente preguntaba por mí, me presentaba como el hijo de Sara en lugar de usar mi nombre. Lo peor era ver cómo mi madre se encogía cada vez que lo hacía. Había pasado de ser una madre soltera, segura de sí misma, a alguien que se disculpaba por mi existencia. Antes de él, ella presumía de mis buenas notas. Ahora actuaba como si yo fuera una carga. El mes pasado, su hija vino de visita y le compró la bicicleta carísima que había estado pidiendo todo el año. Cuando le pregunté por qué se la había comprado a ella y a mí no, me dijo, los parientes de sangre van primero. Mi madre estaba ahí mismo y no dijo ni una palabra. 2 semanas después, rompí un vaso sin querer mientras lavaba los platos. Estalló, gritando que era descuidado con las cosas de otros porque nada en esa casa me pertenecía realmente. Luego vinieron las reuniones de padres y maestros. Mi maestro comentó que me costaba concentrarme, que parecía retraído. En lugar de preguntar qué me pasaba, mi padrastro dijo que tal vez tenía problemas de comportamiento como mi padre biológico y que por eso nos había abandonado. 3 días antes de escaparme, llegué a casa emocionado porque había vuelto a entrar en el cuadro de honor. Mi padrastro apenas miró mi boletín de calificaciones y dijo, las buenas notas no sirven de mucho cuando de todas formas no eres mi responsabilidad. Sin querer, vi un mensaje de texto en el teléfono de mi madre, de mi padre biológico, rogando por verme. El hilo de mensajes mostraba que llevaba 2 años intentando contactarme. Mi madre le había estado diciendo que yo no quería verlo y que no le importaba. La noche que me fui, él había estado bebiendo y revisando las cuentas del supermercado. Le mostró a mi madre los extractos bancarios, señalando todos los gastos relacionados conmigo, útiles escolares, ropa, visitas al médico. Esto es lo que pago por el hijo de otro, repetía una y otra vez. Cuando intenté defenderme diciendo que hacía las tareas domésticas y ayudaba en la casa, fue cuando estalló con esa frase sobre su hijo verdadero. Tiró la calculadora al otro lado de la cocina y me dijo que por mucho que lavara platos, eso no compensaría el hecho de que yo no era su responsabilidad. Miré a mi madre, esperando que finalmente me defendiera. En cambio, se quedó mirando sus manos y susurró, tal vez deberías ir a tu habitación. Esa noche empaqué mi mochila del colegio con ropa y los $47 que había ahorrado. También llevé mi certificado de nacimiento y una foto familiar donde mi padre biológico me cargaba cuando era bebé. Salí por la ventana de mi habitación a las 3 de la mañana y empecé a caminar hacia la casa de mi tía, 3 pueblos más allá. Era la hermana de mi padre y la única persona que me había hecho sentir importante. Caminar sola en la oscuridad, dormir en una lavandería abierta las 24 horas, alimentarme con lo que compraba en la gasolinera, nada dolía tanto como ver mi propia cara en los folletos de personas desaparecidas. Al 6.º día, muerta de hambre y agotada, finalmente llamé a mi tía desde un teléfono público. Condujo 4 horas inmediatamente para buscarme. Cuando llegamos a la entrada de mi casa, había patrullas por todas partes. Mi madre salió corriendo, llorando, pero lo primero que dijo mi padrastro fue, ¿y esta mocosa, por qué está aquí? No me miró cuando lo dijo. Se lo dijo a mi madre como si yo no estuviera ahí, como si no acabara de volver después de una semana en la calle, como si no hubiera dormido en el suelo frío de una lavandería. Como si no estuviera parada ahí con los pies llenos de ampollas, la ropa sucia y la cara de una niña que solo quería ser amada. Mi tía me puso la mano en el hombro y me atrajo hacia ella, como queriendo protegerme de sus palabras. Pero las palabras ya estaban dichas y no había forma de borrarlas. Ella ha estado desaparecida, le dijo mi madre con la voz quebrada, con lágrimas que parecían sinceras, pero que para mí ya no significaban nada. ¿Y crees que ahora puede aparecer como si nada después de todo lo que ha causado?, respondió él, con un tono como si yo hubiera planeado causar un desastre. Como si mi ausencia hubiera sido un acto de rebeldía y no de supervivencia. Un policía se acercó a mí con una libreta en la mano. Me preguntó si estaba bien, si me habían lastimado, si necesitaba atención médica. Solo asentí lentamente y negué con la cabeza. No,
no me habían golpeado. No físicamente. El oficial notó que apretaba algo contra el pecho. Era la foto de mi padre biológico. ¿Quieres ir con él?, me preguntó. No supe qué responder. Solo sabía que no quería entrar a esa casa de nuevo. Después de unos minutos de tensión, mi tía habló: ella va a venir conmigo. No está bien aquí. No tienes ese derecho, soltó mi padrastro. Y tú no tienes derecho a destruirla, le respondió mi tía con una calma que cortó el ambiente. Los agentes intervinieron, pidieron documentos, explicaciones y, finalmente, tras verificar mi certificado de nacimiento y una carta que mi padre biológico había dejado en casa de mi tía meses antes, donde dejaba claro que estaba dispuesto a hacerse cargo de mí, me permitieron irme con ella de manera temporal hasta que un juez resolviera. Durante el trayecto en auto, me dormí. No era un sueño profundo, era una mezcla de cansancio, angustia y la sensación de estar flotando entre algo parecido al alivio, pero que aún dolía. Cuando desperté, mi tía me estaba tapando con una manta en el sofá de su casa. Olía a pan recién horneado, como cuando era niña. Su casa tenía fotos mías de cuando era pequeña, cosas que ni yo recordaba. Desayunamos en silencio. No me presionó con preguntas, solo me sirvió chocolate caliente y pan tostado con mantequilla. Fue el primer desayuno que comí sin miedo en muchos años. Al tercer día vinieron trabajadores sociales. Les hablé del boletín de calificaciones tirado a la basura, de cómo mi madre me había escondido los mensajes de mi verdadero padre. Les conté del día en que me encerraron en la habitación por hablar durante la cena, de cómo me hacían sentir como si no existiera. La trabajadora social anotaba todo, pero lo que más recuerdo es cómo me miró al final con una mezcla de tristeza y determinación. Esto no fue un accidente, me dijo. Esto lleva años construyéndose. Después de eso, mi tía me llevó a terapia. Una semana después, mi padre biológico apareció en la puerta. Lo último que recordaba de él era una imagen borrosa. Ahora estaba ahí, más viejo, con los ojos cansados, pero los mismos ojos que tenía yo. Lo siento, fue lo primero que dijo. Yo no respondí, solo lo abracé. Mi madre no me llamó durante ese mes, ni una vez, hasta que llegó una citación del juzgado. Ella y mi padrastro pedían la custodia compartida. No lo podía creer. Mi tía contactó a un abogado, mi padre también. Dijeron que mi testimonio sería fundamental. Yo solo sabía una cosa, no quería volver, y esa convicción, por primera vez, me hizo sentir fuerte. Cuando entré a la sala de audiencias, estaban los tres. Mi madre tenía ojeras y los labios apretados. Mi padrastro no me miró ni una vez. Me senté al lado de mi padre biológico y me tomó la mano. El trabajador social habló sobre el abandono emocional, sobre cómo me habían invisibilizado. Mostró los mensajes del teléfono de mi madre, las hojas de gastos con anotaciones de mi padrastro marcando todo lo que costaba mantenerme. Cuando me llamaron, el juez dijo que quería escucharme solo a mí. Me llevó a una sala pequeña y le conté todo sin pausas. Le dije que no me sentía hija, ni siquiera humana a veces, que yo solo quería paz, un lugar donde respirar sin miedo. Ese día no hubo sentencia. Durante los siguientes meses, me permitieron quedarme con mi tía y a veces iba a casa de mi padre los fines de semana. Me enseñó a andar en bicicleta, a cocinar pasta, a reparar mi propia mochila. Me hablaba con paciencia, con orgullo. Me escuchaba. Cuando llegó el día del veredicto, regresamos al juzgado. El juez leyó su decisión con una voz tranquila. En vista de las pruebas emocionales, psicológicas y documentales, este tribunal determina que la custodia legal plena será otorgada al padre biológico. La madre conservará derecho de visitas supervisadas. No entendí todo a la primera, solo escuché custodia plena y padre biológico, y ahí supe que por fin tenía una oportunidad real de empezar. Mi madre no lloró, solo bajó la cabeza. Mi padrastro se levantó y salió sin decir una palabra. Y yo respiré por primera vez en mucho tiempo. Decían que lo peor ya había pasado, pero a veces lo peor se queda adentro, en silencio, esperando el momento de aparecer. Las primeras semanas viviendo con mi padre fueron extrañas. Yo no sabía cómo confiar. Me despertaba en las noches con el sonido de la calculadora estrellándose contra la pared, escuchando la voz de mi padrastro. Una tarde me encontró llorando en el baño. Me había ido bien en un examen, pero cuando vi la nota en casa, la rompí en pedazos. Me sentí culpable de que a alguien le importara. Mi padre no me juzgó. Se sentó a mi lado en el suelo del baño y dijo algo que no esperaba. No necesitas ser perfecta para merecer amor. Lloré más fuerte, porque nadie me lo había dicho nunca.
La escuela fue un nuevo desafío. Cambié de institución, nuevos compañeros, nuevas caras, nuevos profesores. Algunos sabían algo de mi caso y me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Un día, durante el recreo, una chica se acercó a mí. Se llamaba Emilia. Y dicen que estuviste en la televisión, que eras una niña desaparecida. ¿Es cierto? Me preguntó sin rodeos. Sentí como el estómago se me cerraba. No fue por la pregunta en sí, sino por lo natural que le salió. Sí, estuve, respondí. Pero ya no quiero hablar de eso. Para mi sorpresa, Emilia no insistió. Simplemente se sentó a mi lado y empezó a hablar de otras cosas. Su gato, su serie favorita, la comida de la cafetería. Ese día, por primera vez, reí en la escuela. Pero cada paso hacia adelante tenía todavía una sombra. A las pocas semanas de haber empezado las clases recibimos una notificación. Mi madre había solicitado una revisión del régimen de visitas. Quería verme sin supervisión. Mi padre se molestó, aunque me preguntó si yo quería verla. No supe qué responder. Parte de mí necesitaba respuestas, otra parte no quería volver a verla nunca más. Si no estás lista, no tienes que hacerlo, me dijo mi tía por teléfono esa noche. Pero yo ya había decidido, quería enfrentarla. El encuentro fue en un centro de atención familiar, una sala con juguetes, muebles bajos y cámaras discretas en las esquinas. Ella había llegado antes que yo. Estaba sentada con las manos entrelazadas. Tenía el cabello más corto y los ojos más tristes. Hola, mi amor, dijo apenas me vio. Al entrar me quedé de pie. No sabía si abrazarla o no. Finalmente solo asentí y me senté frente a ella. Durante los primeros minutos no dijo nada relevante. Me preguntó cómo estaba, cómo iba en la escuela, si tenía amigas. Yo respondía con monosílabos. No podía fingir que era una charla normal, hasta que de pronto soltó. Nunca quise que te sintieras menos. Me dolió, no por las palabras, sino porque sabía que no eran verdad. Pero lo hiciste, le respondí. Y no dijiste nada cuando él me trataba como basura. Ella bajó la mirada. No intentó negarlo ni justificarse. Tenía miedo, susurró. Pensé que si hablaba todo empeoraría, que si lo enfrentaba te haría más daño. Y callar, me ayudó. ¿Te diste cuenta de que fui yo la que se fue con 12 años? ¿Crees que eso fue mejor? Le pregunté con la voz temblorosa. Ella se quebró y lloró de verdad. Pero a mí no me bastaba. No sé si pueda perdonarte, le dije, pero necesitaba decirte que lo que hiciste fue cruel. El tiempo pareció detenerse. Luego una trabajadora social entró para avisar que la hora había terminado. Mi madre intentó abrazarme. No, aún no, le dije, apartándome. Y me fui con un nudo en la garganta, aunque más ligera. En casa le conté todo a mi padre. No me interrumpió, solo me escuchó. Cuando terminé, me abrazó fuerte. Hoy diste un paso gigante. Estoy orgulloso de ti, me dijo. Esa noche dormí profundamente como no lo hacía desde que tenía memoria. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero por primera vez eso no era algo malo. Me levantaba, desayunaba con mi padre, iba a la escuela, hacía tareas y veía películas por las tardes. Había una especie de rutina que nunca antes había experimentado, una en la que no tenía que esforzarme por ser aceptada. Pero aún había silencios que me acompañaban. A veces, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, sentía que todos me observaban como si solo vieran en mí a la niña que se había escapado de casa, la que apareció en la televisión, la que tenía problemas familiares. No sabía cómo dejar de ser esa niña. No sabía cómo simplemente ser yo. Mi tía me visitaba cada fin de semana. Siempre traía algo, un postre, un libro, una carta de aliento. No estás sola, me recordaba. Incluso si a veces lo sientes así. Un domingo, mientras horneábamos galletas, me entregó un sobre. Me llegó esto a mi casa. No lo abrí de inmediato. Era una carta. Reconocí la letra al instante. No quería leerla. No quería saber qué más tenía para decirme mi madre. Pero la curiosidad terminó ganando. Me encerré en mi cuarto, me senté sobre la cama y la abrí. Querida hija, empezaba. Sé que he fallado, no una vez, sino muchas. He intentado justificarme, pero no hay excusa que borre lo que permití. Decía que ver cómo me fui, cómo desaparecí en la noche, había sido el golpe más duro que había recibido. Y aún así, lo merecía.
Hablaba de su miedo, de su vergüenza, de lo mucho que lamentaba no haberme protegido. Pero lo que más me sorprendió fue una línea que cambió todo. Me he separado de él hace 2 semanas. Se fue de casa. No volverá. Me quedé inmóvil. Era real. Había tomado finalmente una decisión. Sentí una mezcla de rabia y alivio, rabia porque lo hizo demasiado tarde, alivio porque al menos ya no estaba con él. Pero eso no cambiaba el pasado. No borraba los años de silencio. Y, sin embargo, algo en mí quería creer que era sincera. Le conté a mi padre. Se limitó a decir: tú decides qué hacer con eso. No estás obligada a nada. Pasaron las semanas. Me enfoqué en mis estudios, en mis nuevas amistades. Emilia se convirtió en mi confidente. Le conté toda la historia. No me miró con lástima, solo con respeto. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo un día. Pero la historia no había terminado. Una tarde, al salir de la escuela, lo vi. Mi padrastro estaba parado al otro lado de la calle, junto a un auto negro. Me miraba fijamente. No dijo nada, solo me observó, luego se subió al vehículo y se fue. Sentí que el suelo temblaba. El pasado me alcanzaba otra vez. Corrí de vuelta al colegio y le conté a la secretaria. Llamaron a mi padre, que presentó una denuncia. Pero no había hecho nada ilegal. Solo estuvo ahí. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi cuarto me parecía una amenaza, cada crujido, una advertencia. Mi padre me abrazó fuerte y me prometió que nadie me haría daño. Pero el miedo ya se había instalado otra vez. En la siguiente sesión con mi terapeuta le conté todo. ¿Y qué sentiste al verlo? Y me preguntó. Rabia y miedo, pero sobre todo impotencia. ¿Por qué impotencia? Porque no podía hacer nada. Porque sigue libre. Porque puede acercarse y recordarme todo lo que intento olvidar. La terapeuta me miró con ternura. ¿Y qué puedes hacer tú? No él, tú. No supe qué responder. Nunca lo había pensado. Siempre me había sentido sin opciones, a la deriva. Pasaron 2 semanas sin novedades hasta que mi madre volvió a escribir. Esta vez no fue una carta, sino un mensaje que me reenvió mi tía. Solo quiero saber si está bien. Si al menos me perdonará algún día. Respiré hondo, me senté frente a la computadora y por primera vez en meses le respondí. No lo sé. Pero estoy viva. Estoy mejor, y eso es suficiente por ahora. No esperaba respuesta, y no llegó. La vida siguió. El miedo fue cediendo. Poco a poco aprendí a dormir con la luz apagada, a caminar sin mirar hacia atrás. Un día, mientras salía de clases con Emilia, me preguntó. ¿Te gustaría volver a ver a tu mamá? Pensé en ello. No era una decisión sencilla. Tal vez no ahora. Pero tal vez algún día, respondí. Porque sabía que el perdón no es un momento, es un proceso. Y aunque yo aún no había llegado al final, al menos ya había comenzado el camino. Habían pasado 6 meses desde que el juez dictó la custodia plena, 6 meses en los que mi vida empezó a parecer mía. Ya no contaba los días con miedo, ni medía cada palabra antes de hablar en casa. Mi padre me decía que estaba creciendo a pasos agigantados. Yo no me sentía así. Me sentía reconstruida a medias, como una casa que había sido quemada por dentro y aún tenía olor a humo en las paredes. Una tarde de abril, al volver de clases, mi padre me llamó a la sala. Tenemos que hablar, dijo con ese tono que usaba cuando algo serio venía detrás. Me mostró una carta oficial. Mi madre había solicitado vernos en una sesión de reconciliación familiar. No exigía visitas aún, solo una reunión mediada para hablar. No estás obligada, me dijo mi padre. Pero si quieres ir, estaré ahí contigo. No le respondí de inmediato. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el suelo. ¿Qué buscaba ella ahora? ¿Redención, paz? ¿Perdonarse a sí misma a través de mí? Pensé en el día que me fui, en los 47 días que llevé conmigo, en la foto de mi padre biológico apretada contra el pecho. Pensé en los carteles de Se Busca con mi rostro, en la lavandería donde dormí, en el hambre, en la tristeza. Y luego recordé algo que mi terapeuta me había dicho semanas atrás. A veces el perdón no es por ellos, es por ti. Para soltar, para avanzar. Dije que sí. Sí, quería verla. Pero esta vez no como su hija abandonada, sino como alguien que había aprendido a ponerse de pie sola.
La sesión fue en el mismo centro donde nos vimos por última vez. Ella estaba ahí, con ropa sencilla, el cabello recogido y las manos temblorosas. Cuando me vio entrar, se puso de pie. Yo no me acerqué. Me senté frente a ella, con mi padre a mi lado. El mediador nos saludó, explicó el proceso y luego nos dio la palabra. Puedes empezar si quieres, me dijo. No me tembló la voz. No entiendo por qué ahora. ¿Por qué después de todo quieres verme? Ella respiró profundo. Porque he estado en terapia. Porque necesitaba entender qué permití, qué causé. ¿Y lo entendiste? Pregunté sin suavizar el tono. Asintió con lágrimas en los ojos. Me paralicé. Tenía miedo de quedarme sola. Creía que él era la única opción, pero al elegirlo te perdí a ti, y me doy cuenta de que esa fue la peor decisión que tomé en mi vida. Guardé silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez parecía que ella sí las tenía. Y no estoy aquí para pedirte que vuelvas, continuó, ni para borrar lo que pasó. Estoy aquí porque quiero que sepas que sí me importas, que sí me dolió, que sí me arrepiento. No supe si creerle, pero sí supe que necesitaba escuchar eso. ¿Sabes cuántas veces soñé con que me defendieras? Con que te pusieras de pie por mí, aunque fuera una vez. Ella bajó la cabeza. Y te vi tan pequeña, tan fuerte, y pensé que lo soportarías. Me equivoqué. No necesitaba ser fuerte. Necesitaba una madre. Lloramos. No un llanto dramático, sino ese llanto que nace cuando una verdad te corta por dentro. El mediador propuso un segundo encuentro, esta vez en un parque, un lugar abierto, informal. Dije que lo pensaría. Salimos del centro sin decirnos adiós. Solo hubo un gesto, una pequeña inclinación de cabeza, como un gracias por venir. Sin palabras, de camino a casa, mi padre me preguntó cómo me sentía. Vacía, pero bien, le respondí, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Él no dijo nada, solo me puso la mano sobre el hombro. Esa noche escribí por primera vez en un cuaderno que mi tía me había regalado. Empecé con una frase: no soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí hacer con eso. Cada palabra que escribía era un ladrillo nuevo en la casa que estaba reconstruyendo por dentro. Pero aún quedaba algo pendiente. Semanas después, un sobre sin remitente llegó a casa de mi padre. Era un informe médico. Mi espadrastro estaba enfermo. Grave. Cáncer avanzado, terminal. Y en la última hoja había una frase: me gustaría verla solo una vez para decirle que lo lamento. Lo leí en silencio. No lloré, no respondí, pero sentí que algo en mí temblaba. Tuve el sobre el escritorio 3 días sin tocarlo, no porque me faltara tiempo, sino porque no sabía si debía abrir esa última puerta. ¿Qué sentido tenía verlo ahora? ¿Qué se suponía que debía encontrar en un hombre que solo me vio como un gasto hasta el final? Mi terapeuta me dijo: no hay una respuesta correcta. Puedes decir no y seguirás avanzando. Puedes decir sí y también podrías encontrar algo que no esperas. ¿Cree que alguien así puede sentir arrepentimiento? Pregunté. Tal vez no lo que tú necesitas que sienta. Pero sí algo que te dé el poder de decidir. Esa noche me senté con mi padre, le mostré el documento. ¿Quieres ir? Y me preguntó. No lo sé, respondí sin apartar la mirada del papel. No sé si puedo. O entonces no vayas, me dijo. Pero si decides hacerlo, estaré ahí. No tienes que enfrentarlo sola. Pasé 2 días más sin tomar una decisión hasta que una madrugada desperté por una pesadilla. Él gritándome, mi madre en silencio, yo huyendo por la ventana. Era el mismo sueño de siempre, solo que esta vez, en el sueño, no escapé. Me di la vuelta, lo enfrenté. Desperté con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros y en ese momento lo supe, tenía que ir. No por él. Por mí. La visita fue organizada por el hospital. No sería en su habitación, sino en una pequeña sala para encuentros familiares, con una enfermera presente. Mi padre me llevó. No hablamos mucho durante el camino, solo me sostuvo la mano al bajar del auto. Cuando entré no lo reconocí de inmediato. Estaba demacrado, delgado, con la piel casi grisácea y los ojos hundidos. Ya no tenía esa presencia amenazante que me persiguió durante años. Solo parecía un hombre enfermo. Eso me desconcertó. Él me miró. No habló de inmediato. Solo me observó como si no creyera que realmente estaba allí. Te ves diferente, dijo finalmente.
Ya no tengo miedo, respondí. Hubo silencio. No espero que me perdones, continuó. Solo quería decirlo. Que lo siento, que fui cruel, que fui cobarde, que me equivoqué tanto y que tú pagaste por todo eso. Lo escuché sin parpadear. No viniste a decir nada que yo no supiera, respondí. Lo único que quiero saber es por qué. ¿Por qué tanta rabia hacia una niña? Él bajó la mirada. Porque me recordabas que no era suficiente. Que no podía tener una familia normal. Me sentía fuera de lugar y en vez de irme te culpé a ti, que solo eras una niña. Me quedé en silencio, no porque me faltaran palabras, sino porque esa fue la confesión más triste que había escuchado. ¿Sabes qué fue lo peor? Y le dije con voz firme. Que nunca hiciste el esfuerzo de conocerme. Nunca quisiste ver quién era. Solo te preocupaba lo que te costaba tenerme ahí. Él asintió. Él lo sé. Y cada noche escucho tu voz en mi cabeza. Cada vez que cierro los ojos veo la calculadora volando, veo a tu madre en silencio y te veo a ti caminando sola de madrugada. No sé si eso es arrepentimiento, pero me duele. Quise decir tantas cosas, pero no lo hice. Porque algo en mí entendía que ese ya no era el lugar para reproches. Así que me levanté. No te odio. Ya no. Pero no esperes descansar en paz con mi perdón. Descansa sabiendo que, a pesar de ti, sobreviví y me fui. No miré atrás. Mi padre me esperaba afuera. Me abrazó sin preguntar nada. En el camino de regreso sentí algo raro. No alegría, no alivio, pero sí un peso menos. Como si por fin me hubiera quitado de encima un abrigo empapado que llevé durante años. Días después recibimos la noticia. Había fallecido. Mi madre no me llamó ni me escribió. Solo supe por mi tía que se presentó al entierro sola. No lloré, no sentí nada y eso, curiosamente, fue lo más sanador de todo. Con el tiempo volví a mis clases. Emilia seguía siendo mi amiga. El cuaderno donde escribía se fue llenando de páginas. Una tarde, mientras ordenaba mi cuarto, encontré la vieja foto en la que mi padre biológico me cargaba en brazos. La miré largo rato y por primera vez vi a una niña que no estaba rota. Solo estaba esperando ser rescatada por ella misma. Los meses pasaron. Las hojas empezaron a caer, el viento se volvió más frío y, sin darme cuenta, cumplí 13 años. Era mi primer cumpleaños sin que nadie se olvidara. Mi padre preparó mi pastel favorito. Emilia y otros amigos vinieron a casa. Mi tía me regaló un diario nuevo de tapa dura y páginas en blanco. Ahora tú decides lo que se escribe aquí, me dijo. Esa frase me acompañó desde entonces, porque por primera vez en mi vida el pasado no dictaba cada palabra que yo decía. Aunque todavía me costaba confiar. A veces despertaba con ansiedad, con sueños en los que mi madre seguía en silencio mientras yo gritaba para que me escuchara. Empecé a escribir más seguido. No solo recuerdos, sino lo que quería hacer. Hice listas de cosas que quería lograr, de personas que me hacían bien, de frases que me gustaría decirle a mi yo más pequeña. En una de esas páginas escribí algo que marcó el inicio de mi verdadera libertad. No necesito que me pidan perdón para sanar. No necesito que el pasado se arregle para tener un futuro. La última vez que vi a mi madre fue en una librería. Yo iba con mi padre. Ella estaba sola, hojeando un libro de cocina. Me vio y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no huí, no me escondí. Solo asentí con la cabeza. Ella respondió con una media sonrisa y siguió su camino. Mi padre no me preguntó nada. Solo puso su brazo sobre mis hombros. ¿Estás bien? Y me preguntó. Sí, respondí. Estoy bien. Y lo estaba. Porque comprendí que no necesitaba más explicaciones. Ya las había tenido. Las suficientes para entender que el silencio de mi madre fue una elección. Que su ausencia fue una forma de presencia, la peor. Y que yo tenía derecho a no repetir ese patrón, a hablar, a poner límites, a elegir. Meses después, en una charla escolar, la orientadora pidió a los alumnos escribir sobre una experiencia que nos hubiera marcado. Pensé en inventar algo más sencillo, pero decidí contar mi historia. Con detalles. Sin adornos. Sin lástima. Al final del texto escribí, no fui una víctima para siempre. Fui una niña que escapó, pero también una que volvió para enfrentarlo todo. La profesora me llamó aparte. ¿Quieres que esto se publique en la revista escolar? Dudé.
Pero luego pensé en las otras niñas y niños que podrían estar sintiéndose como yo me sentí, invisibles, culpables, rotos. Y dije que sí. Porque si mi historia podía ser un espejo en el que alguien se viera y dijera, yo también puedo salir de esto, entonces valía la pena. La publicación salió un mes después. Recibí mensajes de compañeras que nunca me habían hablado antes. Una me dijo, yo también tenía miedo en mi casa. Gracias por escribirlo. Otra escribió, tu historia me hizo contar la mía por fin. Ahí entendí que contar lo vivido no solo me sanaba a mí, también a otros. Y eso me dio un propósito. A los 14 años ya no era la niña que escapó. Era una joven que estaba encontrando su voz. Empecé a dar charlas en talleres escolares sobre abuso emocional. Mi tía me acompañaba. Mi padre me aplaudía desde el fondo. Emilia grababa mis presentaciones con su celular. Un día, durante una charla, un adolescente se me acercó y me dijo: tu historia no me hizo llorar. Me hizo fuerte. Y ahí supe que todo el dolor, todos los días oscuros, toda la rabia y el silencio no habían sido en vano. Años después, al terminar la secundaria, escribí una carta. No la envié, pero la guardé. Era para mi madre. Te amé de lo que tú fuiste capaz de protegerme, y eso ya no me duele porque elegí soltarlo. Hoy me tengo a mí y eso es suficiente. Nunca volví a verla. Pero ya no la necesitaba. Y ese es el punto. La vida me quitó mucho. Me robó años que debieron estar llenos de amor. Pero también me enseñó algo que muy pocos aprenden tan jóvenes, que uno no elige lo que le hacen, pero sí elige qué hacer con lo que le hicieron. Yo elegí caminar. Elegí hablar. Elegí seguir. Y nadie me puede arrebatar eso jamás. Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que aún tenemos por compartir. Suscríbete y activa la campanita para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. No te pierdas ni un solo video, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Te espero en el próximo episodio.